Hola, un feliz día, ¿cómo están? Hoy estaremos en nuestro equipo de trabajo con Gina Alejandra Morocho, Johan David Arbeláez, Luz Adriana Torres y quien les habla, Catherine Pita. El tema que nos correspondió, los costos, su estructura, técnicas de costeo ABC y les daremos un ejemplo para que entendamos más este tema, más a profundidad. Recordemos algunos términos supremamente importantes para poder adentrarnos a nuestro tema. En eso tenemos costos, recordemos que es la salida de dinero que es utilizado en aspectos directamente vinculados con la producción de bienes y servicios. Tenemos también costos fijos, que son aquellos desembolsos que debe hacer la empresa de forma regular, son independientes del proceso de producción. Tenemos los costos variables, que son los desembolsos que dependen de la producción. Tenemos los costos indirectos, son los desembolsos que se asignan al proceso de producción en general. Tenemos los costos directos, que son los desembolsos de dinero que se le asignan a la producción de un producto específico. Y por último, recordemos que es el punto de equilibrio, es el punto donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, no hay pérdidas ni ganancias. ¿Qué es una estructura de costo? Toda actividad o negocio cuesta dinero, tiempo y conocimiento. Es por eso que debemos de identificar nuestros costos. La idea principal de un negocio es que nuestros costos sean menores a los ingresos que tenemos. Dicho de otra manera, debemos de ganar más de lo que gastamos. La estructura de costo consiste en identificar cuánto nos cuesta cada cosa y así determinar el costo total y compararlo con los ingresos totales para saber si vamos a ganar o perder. Veamos un ejemplo de un smartphone para entenderlo mejor. ¿De dónde vendrán los principales gastos si queremos iniciar una empresa de smartphones? Los principales costos de smartphone están ubicados en su proceso de producción, pagos de regalías y mercadotecnia. Para reforzar, ¿qué es una estructura de costos? Son las cosas y actividades de las cuales la empresa tendrá gastos. Es importante que todos los gastos de la empresa nunca superen a los ingresos. Vamos a iniciar con el tema de costeo ABC o Activity Based Costing y vamos a empezar viendo algunas definiciones y características. ¿Cuál es el proceso necesario para implementar un sistema de costos ABC? Y vamos a terminar viendo algunas decisiones administrativas que podemos lograr a partir de la implementación de un sistema de costos. ¿Qué es lo que busca el costeo basado en actividades? Busca mejorar el costeo por medio de la identificación de actividades individuales dentro de una organización o dentro de un proceso productivo. Estas actividades individuales van a ser los objetos de costo, es decir, vamos a costear las actividades y después de costear las actividades, vamos a llevar esos costos de las actividades a un producto terminado. ¿Qué es una actividad? Una actividad es un evento, una tarea o una unidad de trabajo que tiene un proceso específico. Es decir, vamos a tener en nuestra organización una diversa cantidad de actividades que van a ser necesarias y las cuales vamos a utilizar para nuestro proceso productivo. Cada una de estas actividades que hacen parte de nuestro proceso productivo, nosotros las vamos a costear. Es decir, vamos a tomar cada una de las actividades y vamos a decir, esta actividad tiene estos costos de mano de obra, costos indirectos de fabricación de material directos y vamos a determinar cuál es el costo de esa actividad. Cuando nosotros logramos determinar cuál es el costo de esa actividad, vamos a llevar esos costos a nuestros productos o servicios. Es decir, vamos a agregar los costos que identificamos en cada una de las actividades o que asignamos a cada una de las actividades y finalmente esos costos los vamos a llevar a la determinación del costo de un producto o de un servicio. Algunos lineamientos para el mejoramiento de un sistema de costos. El primer lineamiento es la atribución de costo directo o de los costos directos, que es lo que buscamos identificar la mayor parte de costos directos de mi organización o de mi proceso productivo. Esto con el fin de que sea mucho más cierta la identificación de costos que yo hago de cada actividad, debido a que cuando yo asigno costos indirectos de fabricación, pues existe un alto grado de incertidumbre relacionada al respecto,
que los costos indirectos no los podemos asignar fácilmente a un producto, a una actividad. En cambio, los costos directos que sí son mucho más fácilmente atribuirles. Sin embargo, pues vamos a tener por supuesto costos indirectos de fabricación, que es lo que hacemos con los costos indirectos de fabricación. Vamos a determinar grupos comunes de los costos indirectos de fabricación, que son los grupos comunes. Vamos a identificar los costos indirectos de fabricación que hagan parte de mi compañía y los vamos a agrupar de tal forma que yo no tenga que distribuir cada uno de mis costos indirectos de fabricación, sino que voy a distribuir las agrupaciones de costos indirectos de fabricación. El objetivo es que estos grupos sean lo más homogéneos posibles con el fin de que realmente la asignación de costos indirectos de fabricación sea la correcta. ¿Cuál debería ser la base de aplicación de los costos indirectos de fabricación? Pues cada grupo de costos indirectos de fabricación va a tener una base diferente, que es lo importante al momento de identificar cuál debe ser la base de asignación o de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Que mis costos indirectos de fabricación aumenten de acuerdo a un aumento en la base, es decir, que la base y los costos indirectos de fabricación estén directamente relacionados. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de la energía eléctrica que no es fácil distribuir con un costo directo y por ende normalmente se tiene como un costo indirecto de fabricación, podemos decir que el costo de nuestra energía eléctrica va a aumentar de acuerdo a la cantidad de horas que mi maquinaria está prendida. Entonces, una base correcta para la asignación de la energía eléctrica puede ser las horas de máquina en mi proceso productivo. Esto es realmente importante. Recuerden que vamos a determinar unos grupos comunes de costos indirectos y cada uno de estos grupos comunes de costos indirectos vamos a determinar una base de aplicación, y el objetivo es que esta base de aplicación, digamos, que sea coherente y congruente con nuestros costos que están al interior de nuestro grupo. ¿Cuáles son los pasos para la implementación de un sistema de costo ABC? Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el producto que nosotros vamos a costear. Posterior a ello, identificamos los costos directos de los productos. Digamos lo que acabamos de ver, entre más costos directos podamos identificar y menos costos indirectos necesitemos asignar, pues nuestro costeo va a ser muchísimo más real. Posteriormente seleccionamos las actividades y bases de aplicación de los costos que se deberán usar para asignar los costos indirectos de fabricación, es decir, ya tenemos unos costos directos de los productos y los costos indirectos de fabricación. Son lo que vamos a llevar a nivel de actividades, y estas actividades, o para asignar los costos a estas actividades, vamos a utilizar unas bases homogéneas para distribuir los costos indirectos de fabricación a los costos indirectos de fabricación. Posterior a ello, identificamos los costos asociados con cada base de aplicación de los costos. Calculamos la tasa de asignación por cada unidad de cada base de aplicación de costo. Ya lo vamos a ver un poco más detallado con un ejemplo. Posteriormente calculamos los costos indirectos asignados a los productos y finalmente calculamos el costo total de cada producto. ¿Cuál es el costo total de cada producto? Los costos indirectos que determinamos en nuestra segunda actividad, en los costos directos de los productos más bueno
son materiales directos y mano de obra directa, y a estos le vamos a sumar los costos indirectos de fabricación que vienen asignados desde las actividades de nuestros productos. Vamos a ver esto con un ejemplo. Entonces decimos que nuestra primera actividad es identificar los productos que sean objetos de costos. Vamos a decir que nuestros productos a costear es empanadas. Unas ricas empanadas. Después de que nosotros identificamos el objetivo de costo, vamos a identificar los costos directos de los productos, sus costos directos que son mano de obra directa y materiales directos. Pensemos en tener directos que tienen nuestras empanaditas. La tercera actividad es identificar las bases de aplicación, y vamos a pensar en esta ocasión que nuestra base es aplicación, son las horas de uso de nuestra estufa o de nuestro horno que estamos utilizando para preparar las empanadas. Y ya tenemos identificado que utilizamos en el periodo que estamos analizando 1000 horas esa estufa, aunque entonces esta va a ser nuestra base de aplicación. Posteriormente identificamos los costos indirectos asociados con cada base de aplicación de costo. La actividad de aseo de la estufa nos costó 1.500.000 pesos. Entonces en esta actividad de aseo de la estufa vamos a encontrar o vamos a agrupar los costos indirectos de fabricación. En esta actividad tenemos pues la mano de obra indirecta que se encarga de limpiar la estufa para que la estufa esté en óptimas condiciones para la preparación de la empanada. Tenemos que ver los materiales de aseo para limpiar la estufa. Tenemos agua utilizada en el aseo de esta estufa. Es decir, esta actividad estamos agrupando los costos indirectos de fabricación. Ahora lo que hacemos es calcular la tasa por unidad de cada base de aplicación. En este caso solamente tenemos una base de aplicación que son las 1000 horas de estufa. ¿Cómo calculamos esa tasa? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el costo de nuestra actividad, en nuestro caso, en la actividad del aseo de nuestra estufa, 1.500.000 nos cuesta en total, y lo vamos a dividir por las 1000 horas que uso de la estufa, que es nuestra base de aplicaciones, ya que quiero resaltar lo importante, por supuesto. Si ustedes se dan cuenta, nuestra base de aplicación está relacionada con nuestra actividad, que es el aseo de la estufa. Entre más utilicemos nuestra estufa, pues más sucia va a quedar y más va a aumentar el costo de aseo de nuestras cosas. Tenemos entonces que la tasa por unidad de nuestra base de aplicación es de 1.500 pesos por cada hora de uso de la estufa. Nuestro sexto paso por la implementación del sistema de costo de ABC es identificar los costos indirectos asociados con cada base de aplicación. Tenemos entonces que nosotros identificamos que cada empanada que nosotros producimos requiere un 0.1 horas de uso de la estufa. ¿Cuál sería entonces nuestro costo indirecto para que ahora nuestras empanadas? Pues bueno, tomamos nuestra tasa de asignación, que es de 1.500 pesos por cada hora de estufa, y lo multiplicamos por la cantidad de horas que se requiere para preparar una empanada, que es de 0,1 horas. Es decir, que a cada empanada le vamos a asignar 150 pesos de costo indirecto. ¿De dónde salen estos 150 pesos? 1.500 pesos por cada hora de uso en la estufa por 0,10 o 0,1 horas de uso de la estufa por cada empanada. Entonces, 150 pesos de costos indirectos de fabricación se los vamos a añadir al costo de nuestras empanadas, ya que
teníamos desde el principio identificado cuánto utilizamos de materiales indirectos para cada empanada, cuando utilizamos de materiales directa para cada empanada, y ahora ya identificamos después de todo este proceso que cada empanada requiere 150 pesos de costo indirecto de fabricación. Es decir, que nuestro séptimo paso, que es calcular el costo total del producto, va a ser simplemente tomar los 150 pesos de costo indirecto de fabricación por cada una de las empanadas. A esto sumarle lo que nosotros hayamos determinado como mano de obra directa para cada una de las empanadas, y finalmente le vamos a sumar lo que hayamos determinado como materiales directos de cada una de nuestras empanadas. Este es el proceso o los pasos que nosotros debemos utilizar para la implementación de un sistema de costo ABC. Si ustedes se fijan, aquí los objetos de costo, o con lo que nosotros vamos a iniciar nuestro costeo, va a ser las actividades que tienen costos directos de fabricación. Para reforzar un poco más la definición de estructura de costos, entonces tenemos que la estructura de costos es aquel proceso que busca organizar de manera práctica los costos de una empresa, teniendo como referencia la estrategia y operación de la misma. Establecer una estructura de costos tiene un propósito fundamental, y es el de establecer los fundamentos para la generación de información relevante para la toma de decisiones de una organización. El modelo Canvas es una herramienta poderosa y simple que permite modelar cualquier empresa. Consta de 9 segmentos, de 9 bloques, y hacia el lado derecho podemos encontrar todo lo referente al mercado, y en la parte izquierda todo lo que está relacionado con la parte interna de una organización. Entonces, en el primer bloque podemos encontrar la segmentación de clientes. Identifica los distintos grupos de personas u organizaciones sobre los que la empresa quiere enfocarse para dirigir los esfuerzos a ese grupo de clientes potenciales. Cuáles son sus características, comportamientos y necesidades. El segundo bloque que vamos a abordar es el de la propuesta de valor. ¿Por qué los clientes elegirían tu producto o servicio? La respuesta a esta pregunta es tu propuesta de valor. ¿Qué te diferencia de la competencia? Innovación, precios bajos, diseño exclusivo. El valor no está solo en el producto, sino en todo lo que el usuario puede experimentar. En el tercer bloque abordaremos los canales de distribución. Describe cómo tu negocio alcanza el segmento elegido para entregarle su propuesta de valor. Los canales dependerán del segmento definido y deben ser efectivos. Canales directos, mayoristas, puntos de venta, propios o vía web. Como un cuarto segmento o bloque tenemos la relación con el cliente. Representa el tipo de relación con tus potenciales clientes. Piensa en cómo alcanzarlos, mantenerlos y lograr el posicionamiento esperado. Comunicaciones, postventa, atención personalizada, entre otros. En un quinto lugar están las fuentes de ingreso. ¿Cómo generar ingreso? ¿Cómo es el flujo? Diario, mensual, fijo, variable. Esta información es clave para la rentabilidad y sostenibilidad de tu propuesta de valor. Como sexto lugar encontramos los recursos clave. Abarca los activos estratégicos que una empresa debe tener para crear y mantener su modelo de negocio. Bienes tangibles, maquinarias, local comercial, tecnologías, recursos humanos. En el séptimo bloque encontramos las actividades claves. Son las actividades estratégicas esenciales para llevar de forma fluida la propuesta de valor al mercado. Relaciones comerciales, producción, marketing, distribución, servicios específicos, mantenimiento y nuevos desarrollos. En el octavo bloque encontramos socios claves. Identifican la red de proveedores y asociados necesarios para llevar adelante el modelo de negocio. Si no se es autosuficiente,
si está inmerso en una red de contactos que podrían optimizar su propuesta de valor y tener éxito en el mercado. Inversores, proveedores estratégicos, organismos de control, alianzas comerciales. Y como noveno bloque encontramos la estructura de costos. Implica los costos que tendrá la empresa para hacer funcionar el modelo de negocio. Es importante definir la causa del costo y si son fijos o variables para optimizar y lograr un modelo más eficiente. Ventajas del sistema de costo ABC. Primero tenemos que obliga a un análisis del proceso productivo desde la óptica de las actividades. Además, permite determinar los bienes o servicios que mayor margen de contribución generan para el negocio, permitiendo estructurar una mezcla de productos óptima. Otra que tenemos es facilita el mejor control y administración de los costos indirectos. Además, es una poderosa herramienta en la planeación, pues suministra información para decisiones estratégicas como fijación de precios, optimización de recursos y reingeniería de procesos. Otra ventaja sería genera medidas o indicadores de gestión aparte de las medidas de valoración de costos de producción. Sin embargo, también encontramos algunas desventajas como son: centran exageradamente la atención en la administración y optimización de los costos, descuidando la visión sistemática de la empresa. Además, requiere de mayores esfuerzos y capacitación para lograr una implementación adecuada. La elección de los inductores está muy a criterio de los que la implementan. Es un sistema de costo histórico. La excesiva variabilidad de costos futuros complica su administración. Vamos a ver un ejemplo de costeo ABC, que recordemos que, como ya lo dijo mi compañera, sus siglas en inglés, que significan Activity Based Costing, pero para ello tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. Debemos recordar que el sistema tradicional es aquel que trata de asignarle los costos a un producto, mientras que el sistema ABC identifica las actividades que se requieren para la elaboración del producto y después le asigna un costo. Por ello, para comprender mejor los conceptos, vamos a realizar un ejemplo que nos deje más claro y que nos permita evaluar, analizar, comparar y al final decidir cuál de los dos sistemas de costeo es el que mejor le va a esa empresa. Ahora sí vamos a ir a nuestro ejemplo como tal, en el cual vamos a encontrar esta empresa. Tenemos una empresa que produce dos tipos de productos, en este caso empanadas y arepas. Encontramos que produce 600 empanadas y el otro producto son arepas, produce 800 arepas. Se identificó que la mano directa requerida para producir estos productos sería para las empanadas, para las 600 empanadas, necesitaremos 400.000 pesos de mano de obra directa, y para las 800 arepas requerimos 500.000 pesos de mano de obra directa. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que los materiales directos que se le van a esta empresa para hacer las 600 empanadas son 150.000 pesos y para hacer las 800 arepas se le van 200.000 pesos. Recordemos que primero identificamos los productos, luego identificamos los costos directos y luego identificamos cuáles son las actividades que vamos a costear y que tienen costo indirecto de fabricación. Bueno, la primera actividad que vamos a costear y que tienen costos indirectos de fabricación es el mantenimiento de la maquinaria, el cual lo vamos a asignar de acuerdo a la base, que son las horas máquina, que tenemos como base 10.000 horas máquinas, y tenemos que el costo total de mantenimiento de la maquinaria, de esta maquinaria, son de 600.000 pesos. Y el costo total de la preparación de insumos, que son 800.000 pesos. Estas serían nuestras dos actividades que agrupan una gran cantidad de costos indirectos de fabricación para el costeo ABC que vamos a utilizar. Para nuestro costeo ABC vamos a utilizar esta estructura como base. Vamos a explicar un poco cómo es la estructura inicialmente. Tenemos las 600 empanadas producidas y las 800 arepas producidas. Vamos a determinar el costo total de esas 600 empanadas y posteriormente el costo unitario igual para las arepas. Aquí tenemos que de materiales directos vamos a utilizar 150.000 pesos para el total de nuestras empanadas y 200.000 para el total de nuestras arepas. ¿Cómo determino el costo unitario?
pues simplemente tomamos estos 150.000 pesos del costo de materiales directos y lo dividimos en las 600 empanadas. Y hacemos lo mismo con las arepas, los 200.000 pesos de materiales directos que utilizamos para producirlas y lo dividimos en el número de arepas producidas, las 800. Esto nos da que el costo unitario para cada arepa y para cada empanada, que en este caso nos dio exactamente lo mismo, son 250 pesos. Si de pronto no nos quedó claro cómo sacamos la fórmula, entonces acá podemos ver los 150.000 pesos que se nos van para realizar las 600 empanadas. Hacemos la siguiente fórmula: 150.000 dividido en 600 empanadas en este caso nos da un costo unitario de cada empanada 250 pesos. Eso quiere decir que se nos van 250 pesos de materiales directos para hacer la empanada. En el caso de las arepas, tenemos que los costos totales para hacer 800 arepas son 200.000 pesos, y si lo dividimos en las 800 arepas nos da un costo unitario por arepa de 250.000 pesos en materiales directos. Bueno, en cuanto a mano de obra directa, hacemos exactamente la misma operación matemática. Decimos que para hacer las 600 empanadas se nos van 400.000 pesos de mano de obra directa. La dividimos en las 600 empanadas que se puede hacer con los 400.000 y nos da un valor unitario por empanada de mano de obra directa de 667 pesos. En el caso de las arepas, tenemos que se van 500.000 pesos de mano de obra directa que dividimos en las 800 arepas y esto nos da 625 pesos por unidad por la arepa, ¿sí? Entonces eso nos daría en total los costos directos. En total, para hacer las 600 empanadas, los costos directos serían 550.000 pesos, y el costo unitario, el costo de cada empanada en costos directos, nos da 917 pesos. En el caso de las arepas, tenemos que el costo total de 800 arepas son 700.000 pesos y el costo unitario de costos directos 875 pesos por arepa. Bueno, y ahora viene la parte, digamos, más compleja para el costeo ABC, que es el trabajo relacionado con los costos indirectos de fabricación de las actividades. Entonces, en este caso iniciamos con el mantenimiento de nuestra maquinaria. Ya habíamos dicho que la base de nuestra maquinaria eran 10.000 horas máquinas, y también habíamos dicho que el valor de ese mantenimiento de esa maquinaria era 600.000 pesos. Entonces, en este caso lo que hacemos es coger los 600.000 pesos y dividirlo en 10.000 horas máquina. Con esto, que logramos determinar, logramos calcular que la tasa de asignación por unidad va a ser de 60 pesos por hora máquina, tanto para las empanadas como para las arepas. Sin embargo, lo que necesitamos calcular es cuál es el total de costos asignados para esta actividad en el caso de las empanadas, y el costo total lo vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a tomar la tasa de asignación, que recordemos que nos dio 60 pesos por hora máquina, y lo vamos a multiplicar por las horas que utiliza las empanadas hora máquina. Entonces, en este caso son los 60 pesos por 7.000 horas, que en este caso nos daría 420.000 pesos totales para hacer las 600 empanadas. Y el costo total pues lo calculamos de una forma muy sencilla, que es coger los 420.000 pesos que nos dio el total y lo dividimos por las 600 empanadas, que en este caso nos daría 700 pesos por empanada. Para el caso de las arepas vamos a llevar el mismo procedimiento que hicimos con las empanadas. Vamos a coger la tasa de asignación de hora máquina, que nos dio 60 pesos, y lo vamos a multiplicar por 3.000 horas, que son las horas que se utilizan para la elaboración de las arepas, y en este caso nos da 180.000 pesos. ¿Cómo calculamos el costo unitario? Nuevamente la operación anterior, los 180.000 pesos que nos dio como costo total, dividido en las 800 arepas, y en este caso nos da un costo de 225 pesos por arepa. Bueno, ahora vamos a hacer la misma operación y vamos a hacer el mismo proceso para nuestra segunda actividad, que es la preparación de insumos.
Entonces vamos a sacar nuestra tasa de asignación, que en este caso, ¿cómo la sacamos? Nuestro costo total son 800.000 pesos y lo dividimos por las unidades producidas totales, que en este caso serían las 600 empanadas más las 800 arepas, que nos dan 1.400 unidades producidas. Esto quiere decir 800.000 dividido en 1.400, que nos da 571.43 por unidad producida. En este caso vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos arriba. Cogemos nuestra tasa de asignación, que en este momento son 571.43, y lo multiplicamos por las unidades producidas, en este caso las arepas, que son 600. Entonces 571 por 600 nos da 342.857. Este valor lo dividimos por las unidades, que termina dándonos el mismo valor, que son 571 por empanada. Y lo mismo lo hacemos por las arepas, 571.000 por 800 arepas, que nos daría un costo total de 457.143, y dividido para sacar el costo unitario de 571 pesos por arepa. Entonces tenemos que el total de costos indirectos de fabricación de mi proceso productivo va a ser la suma de lo relacionado con los 420.000 pesos de mantenimiento de maquinaria para hacer mis empanadas y de 342.857 pesos de preparación de insumos, para un total de costos indirectos de fabricación de 762.857 pesos. Y el costo unitario, que ya saben cómo lo sacamos, dividimos eso dividido en el número de empanadas. Esto nos daría un costo unitario por 1.271 pesos. Y lo mismo lo repetimos con las arepas. Tomamos el total de los 457.143 más los 180.000 pesos. Eso nos daría un total de costos indirectos de fabricación 637.143, y un costo unitario de la arepa 796 pesos de costos indirectos de fabricación por arepa. Por último, lo que vamos a necesitar es calcular el costo total de mi producto, tanto los costos directos como los costos indirectos. Entonces, en el caso de la empanada, tomamos el costo total de las 600 empanadas, que son 550.000 pesos, más el total de los costos indirectos de fabricación, que son 762.000 pesos, y eso nos daría un total para las 600 empanadas de costo total de 1.312.857 pesos, y de un valor unitario, o sea, ya sabemos el valor real de esa empanada, de 2.188 pesos. El mismo caso para las arepas, tomamos los 700.000 pesos del total de los costos directos para elaborar las 800 empanadas, y tomamos el total de los costos indirectos de fabricación, que en este caso son 637.143 pesos, y lo sumamos y nos da un total de 1.337.143. ¿Esto qué quiere decir? Que para elaborar las 800 arepas, realmente los costos reales totales se nos van 1.337.143, que dividido en las 800 arepas nos da un costo unitario de 1.671 pesos por arepa. Entonces, vendría siendo la metodología para el costeo ABC, donde determinamos el costo total del producto y el costo unitario de nuestro producto para poder determinar el precio que vamos a sacarlo a la venta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podríamos decirlo que para lograr el punto de equilibrio para la empanada, no la puedo vender en menos de 2.188 pesos. O sea, si yo la vendo en 2.188 pesos, estoy logrando en ese momento el punto de equilibrio, no gano, no pierdo, pero entonces ya sabemos que el precio tenemos que establecerlo de ahí para adelante. Lo mismo en el caso de las arepas, tenemos 1.671 pesos como punto de equilibrio, ya tenemos que ponerle, ya dependiendo de la ganancia que queramos obtener, así mismo el precio que le vamos a poner.
hay algo que en los últimos años han enseñado a los gerentes financieros es que siempre habrá cambios y desafíos en el entorno económico. Ganancias, recuperación, pérdidas o recesión. Cada vez más empresas se están dando cuenta de que un compromiso continuo con la reducción de costes y el control es la mejor forma de capear la crisis inevitable en el clima económico global de hoy. Ser proactivo e implementar medidas prácticas de control de costos pueden ahora reducir la probabilidad de tener que tomar medidas drásticas en el futuro. Para aumentar la rentabilidad solo hay dos opciones: aumentar las ventas o reducir los costos. Pero, ¿reducir o controlar? ¿Tiene usted una estrategia para reducir costos? El control de costos es diferente de la reducción de costes. La palabra control indica un ejercicio de contención. Cuando los gastos se controlan, se logra que no sigan creciendo. Reducir costos innecesarios es más difícil, pues solo cortando de raíz las causas que los originan, se puede reducir costos de manera sustentable y evitar que se repitan en el futuro. El control es un concepto muy diferente de la reducción. Tarde o temprano, la realidad obliga a las empresas a controlar y reducir sus costos. Hay dos caminos para hacerlo. Desesperadamente, cuando la situación se ha vuelto caótica y debe bajar costos sí o sí, pero corre el riesgo de destruir valor, y eso será más perjudicial para su empresa. O preventivamente, cuando la empresa tiene una política permanente de reducción de costos y su control. Para fabricar un producto, prestar un servicio o atender a un cliente se realizan actividades. A su vez, las actividades consumen recursos para ser desempeñadas como trabajo de empleados, energía, materiales, seguro y muchas otras líneas de costos. En forma horizontal, los procesos están formados por actividades. Su costo es fácil de calcular y se compara con mediciones de desempeño. Todo esto se realiza utilizando los drivers, que son las razones que impulsan los costos. Implementar un sistema ABC Costing conlleva múltiples beneficios. Sepa a la perfección cuáles productos y servicios son rentables y cuáles son deficitarios, cuáles son sus mejores o peores clientes. En ABC Costing se usan los impulsores de costos o drivers. Los drivers son las causas de los costos. Solo actuando sobre los drivers se pueden reducir y controlar costos. De esta manera se pueden calcular costos exactos para los procesos, los productos, los servicios y los costos de atender al cliente.